Muchas gracias, Pati. Pues muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Licelia, Josefina, les comparto que estoy muy emocionada el día de hoy por el tema, porque la verdad es que me encanta explicar esta sentencia, entonces me da mucho gusto que podamos trabajarla en esta sesión. Como se podrán recordar, estuvimos trabajando la semana pasada sobre el marco normativo internacional de pues la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Y el día de hoy toca un poco empezar a explicar cómo ese marco internacional baja, digamos, a la norma nacional, ¿no? Para mí es muy importante y fue muy importante como comenzar con la parte internacional porque creo que siempre es como relevante saber cómo funciona a nivel internacional el derecho, sobre todo el derecho pues justo internacional y a partir de ahí cómo las leyes, las normas y las políticas públicas en lo específico para cierto tema se van acomodando y se van pues como moldeando, digámoslo así, en cada uno de los países y luego de ahí baja incluso pues a los estados y municipios, ¿no? Y también sube, es decir, no solamente es una cuestión que pasa de arriba hacia abajo, sino también es muy importante saber que las cosas que suceden en lo local, a nivel municipio, a nivel estado, también pueden y tienen un efecto en lo que sucede a nivel nacional e internacional. Y un poco esa es la visión para el día de hoy, un poco también ver cómo lo que sucede en lo local luego tiene un impacto en cómo las normas y los estándares, sobre todo normativos, legislativos, tienen un impacto. Entonces, bueno, quisiera preguntarles si tuvieron oportunidad de leer las recomendaciones de la CEDAW que les comentaba yo la semana pasada y la sentencia del campo algodonero, que también es una cosa muy, muy importante para trabajar. Si no es así, no se preocupen. De todas maneras, acá hice un resumen. Voy a empezar a compartirles en mi pantalla. Pero mientras tanto, si quieren compartirme algo, ya, ya. Ay, no te escuché, Licelia. No, nada más decía que sí tuve oportunidad de darle ahí una ojeada. Gracias. Muchas gracias. Yo también Bien. en la clase pasada, sí, en la pasada creo que al inicio, no recuerdo ya bien, le comenté que había leído la 19 y que había yo participado en el comité Sí. de sombra, con las grandes maestras, pues, en relación a la recomendación 35. Sí he tenido oportunidad de involucrarme. Es tan maravilloso, es un maravilloso trabajo que hacen las mujeres desde la sociedad civil de hacer este informe sombra, valorando lo que hace el Estado mexicano, porque una cosa es lo que ellos informan y otra cosa es lo que las mujeres en campo y en territorio encontramos. Gracias. Muchas gracias, José. Sí, totalmente, que lo comentábamos la vez pasada, siempre es muy importante como tener las dos visiones y siempre los comités de las convenciones en Naciones Unidas como que han buscado allegarse, ¿no? De esa información que la sociedad civil y la sociedad en general pues tiene al respecto. Entonces, pues sí, es muy importante verlo. Esta es la presentación que estábamos viendo la semana pasada. Obviamente, pues trabajamos ya toda esta, ay, algo pasó. Toda esta parte de los sistemas de derechos humanos, lo trabajábamos la semana pasada, justo en esta lógica de conocer cómo funcionan las convenciones y sus comités y cómo eso tiene un efecto, ¿no? En, como decía yo, en las responsabilidades que tienen los estados a nivel ya local, nacional y local. Entonces, el día de hoy me es importante para mí pues pensar un poco sobre estos tres documentos que son las recomendaciones del Comité CEDAW, la recomendación 19, la recomendación 35 que actualiza a la 19.
como ya lo explicó José, la sentencia del 16 de noviembre del 2009 del caso González y otra, Campo Algodonero, contra México. Ay, una disculpa, están trabajando ahí arriba en el departamento de allá arriba, a ver si no se oye mucho ruido, perdónenme. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya les comenté en la clase pasada, la Corte Interamericana tiene capacidad aquí sí de emitir sentencias y de emitir recomendaciones específicas a un estado en función de un caso específico, de una víctima o víctimas específicas. Y esta sentencia, la sentencia del Campo Algodonero, como seguramente saben muy bien, es una sentencia paradigmática para el derecho internacional y nacional, pero sobre todo internacional, y es un poco por eso lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, lo que sucede también a nivel local tiene un efecto hacia arriba, hacia los estados y hacia los estándares internacionales, y eso es muy importante también de comprender porque las sentencias que la Corte Interamericana y los documentos, por ejemplo, las recomendaciones que emiten los comités de Naciones Unidas hacia un estado, también tienen efectos en lo que pasa en otros estados, en otros países, ¿no? O sea, como que afectan también lo que pasa en otros países, aunque la sentencia o la recomendación no haya sido dirigida, por ejemplo, a México, sí hay un efecto en la legislación o en las políticas de otros países. Entonces, bueno, un poco para ir empezando. El comité CEDAW emite estas recomendaciones generales, como ya les comenté. El comité tiene este procedimiento en donde hace una evaluación, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel, si bien o bien general o bien específico en cada uno de los estados parte, en cada uno de los países que pertenecen al sistema de Naciones Unidas y que firmaron y ratificaron la convención. Y hace un estudio de cómo las medidas, las políticas, las acciones, los programas están teniendo pues un eco de lo que dice la convención en lo general, ¿no? Entonces, cuando los estados, ya sea la generalidad de los estados o bien un estado en específico, no está cumpliendo o está fallando en las disposiciones de la convención, entonces el comité CEDAW emite recomendaciones. Estas dos recomendaciones que están en pantalla, la 19 y la 35, son recomendaciones generales. Eso quiere decir que son recomendaciones que están hechas, como su nombre lo dice, de manera general a todos los estados parte que pertenecen al sistema de Naciones Unidas y que firmaron y ratificaron la convención, ¿no? La Recomendación General 19 fue emitida en 1992 y fíjense que es antes, ¿no?, de, por ejemplo, la Convención de Viena que decíamos la semana pasada, que es el primer documento que, digamos, reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos, ¿no? La Recomendación General 19 en el 92 dice algunas cosas, pero para mí es importante un poco ver las que puse acá en bullets. Dice, por ejemplo, que los estados, en específico en función de violencia contra las mujeres y violencia de género, que los estados deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir la violencia. Y entre esas medidas, las recomendaciones que emite son medidas jurídico-legislativas, medidas de prevención y medidas de protección, ¿no? Y a partir de eso hace una serie pues hace una diferenciación, pues, de qué es una medida jurídica legislativa, qué tendría que impactar en términos de una medida de prevención o una medida de protección, ¿no? También hace mucho énfasis en la recopilación estadística con perspectiva de género. Y esta es una lucha que han tenido los movimientos de mujeres, los movimientos feministas y en general también las personas que trabajan estadísticas con perspectiva de género. Han hecho una verdadera chamba en términos de cómo empezar a visibilizar
con datos duros, con datos estadísticos, la situación, la posición y la condición de las mujeres en pues los contextos en los que nos movemos, ¿no? La recopilación entonces de estadísticas con perspectiva de género es un tema que, como pueden ver ahí, desde el 92 estaba la CEDAW como poniendo ahí un énfasis y una recomendación en términos de necesitamos empezar a contar a las mujeres, necesitamos empezar a contar las cosas que le pasan a las mujeres, las experiencias que viven las mujeres, la diferencia en las experiencias que viven las mujeres versus la que viven los hombres en cierto tema o en cierto, etcétera. Y eso sigue siendo una tarea, si bien hemos trabajado muchísimo, si bien México tiene uno de los institutos de estadística más avanzados del mundo, déjenme decirles, el INEGI es una institución pública que trabaja con estadísticas que es reconocida a nivel mundial. Tenemos todavía deudas pendientes en términos de estadísticas con perspectiva de género. Tenemos y seguimos sin tener suficientes datos de muchas cosas, de muchos temas, en donde no sabemos exactamente si hay una brecha de género en ese tema en lo específico o si no la hay. Em, y aunque se están recopilando estadísticas que se le llaman desagregadas, es decir, en donde se cuenta de manera diferente a las mujeres que a los hombres, eso no necesariamente quiere decir, ustedes lo saben, ¿no? O sea, no solamente es hablar de hombres y mujeres y ya le incluimos la perspectiva de género, sino tenemos que empezar a pensar en cómo esa medición diferente además está midiendo una experiencia diferente y una desigualdad, ¿no? Ahí es donde estamos estudiando, o sea, en donde estamos metiendo perspectiva de género, no solo decir son tantos hombres y tantas mujeres las que reciben este apoyo, las que trabajaron en este programa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba ya una primera recomendación en ese sentido y sobre todo en temas de justamente violencia contra las mujeres y violencia de género, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, todavía hace pues pocas décadas no teníamos, y de hecho ahora todavía, quiero decirles, en las estadísticas que recolecta el 911, por ejemplo, no en todas las estadísticas hacen una diferenciación de si la persona que llama para hacer para reportar una violencia familiar, por ejemplo, es una mujer o es un hombre, ¿no? Entonces seguimos teniendo una deuda ahí en términos de estadística. Luego, otro de los puntos importantes de la recomendación 19 era el que tiene que ver con medios de educación, medios de comunicación y educación, que esto tiene un punto clave cuando hablamos de prevención, ¿no? Y lo que dice la recomendación en las medidas de prevención, hablando específicamente de educación y comunicación, habla de que los estados deben promover que los medios de comunicación y las instituciones de educación promuevan actitudes, costumbres más bien, dejen de promover actitudes, costumbres, prácticas que perpetúen la violencia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos todavía, claramente, ¿no? Una deuda. Ustedes, sí, seguramente, o quizás no, ya no sé, han visto, no sé, depende del rango de edad en el que son, si son más de mi rodada, pues capaz que sí. Han visto, por ejemplo, telenovelas en la televisión pública abierta, ¿no? Que siguen perpetuando las prácticas de violencia de género de manera clara, contundente, ¿no? Y no hay un posicionamiento real, claro, del Estado mexicano sobre que eso no debe suceder, mucho menos en televisión abierta pública, ¿no? Por ejemplo. Em, Otra de las cosas que establece la RECO 19 sobre violencia contra las mujeres es el tema de denuncia, reparación e indemnización. Hay todo un apartado de la recomendación en donde habla cómo el Estado debe facilitar las condiciones para que las mujeres sí, en general las mujeres, pues, pero en general las víctimas de violencia denuncien su situación de violencia y obtengan a partir de esa denuncia una reparación e indemnización por parte del Estado, ¿no?
seguimos ahí con deudas pendientes. Luego, otro de los puntos de la recomendación 19, y recuerden, todo esto todavía estamos en los 90s, ¿no? Es la creación de refugios para víctimas y la profesionalización del funcionariado público que atiende víctimas, ¿no? Y aquí, bueno, ustedes seguro lo sabrán, tenemos ya, por ejemplo, en México una comisión ejecutiva de atención a víctimas que fue creada hace no tantos años y que, digamos, su función es justamente esta, ¿no? Como tener un proceso de atención a las víctimas, no solo de violencia de género, en general a las víctimas de delitos, y de violaciones a derechos humanos de manera profesional, lo cual no existía hace algunas décadas y que puede tener todavía deudas y que puede tener todavía áreas de oportunidad, pero un poco me parece importante como ir viendo cuáles han sido los resultados de estos puntos, de estas recomendaciones, ¿no? Si ustedes pueden empezar a pensar cómo hay algunas cosas, políticas, normas, etcétera, leyes, instituciones que se han ido creando a partir de estas recomendaciones. Y la última es el tema de rehabilitación para hombres agresores o perpetradores de la violencia, ¿no? Lo cual también en los últimos años, me parece, desde mi experiencia y perspectiva, es que apenas estamos empezando a voltear a ver a los agresores y a los perpetradores, apenas estamos empezando a identificar en dónde están las causas y las raíces de la violencia que perpetúan y que generan y apenas estamos empezando a entender cómo entrarle a trabajar con los hombres. Y bueno, esto también tiene una serie de resistencias y de recomendaciones por parte del movimiento de mujeres y del movimiento de los movimientos feministas, pero creo que, digamos, si estamos apostando por prevención, pues también tenemos que empezar a pensar cómo le entramos, ¿no? Ahí con los agresores. Entonces, bueno, como pueden ver, estos puntos son como los puntos más importantes de esta recomendación y como les decía, para mí es importante un poco como ir ahora a lo que conocemos o estamos viendo en este momento en nuestro país y ver qué es lo que sí existe, ¿no? A partir de estas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, sí que existen ya medidas jurídicas legislativas atendiendo a este tema, ¿no? Porque ya tenemos una ley general, ya tenemos leyes en todos los estados, etcétera. Sí que tenemos ya un avance en recopilación de estadísticas con perspectiva de género. Le falta mucho, tenemos muchas cosas pendientes, pero sí que hay ya un avance en ese sentido. En medios de comunicación y educación, sí que tenemos ya en el sistema educativo un esfuerzo importante por incluir, por ejemplo, los procesos, programas y planes de estudio en materia de educación sexual integral, que es una cosa muy importante para prevenir las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Ya tenemos también, y en términos, por ejemplo, de medios de comunicación, quizás lo sepan, la Secretaría de Gobernación y a través de la CONAVIM tienen digamos, son las responsables de que los medios de comunicación no perpetúen prácticas de violencia y no difundan estas prácticas. Por supuesto que hay muchas deudas pendientes, pero ahí está por lo menos el marco normativo, ¿no? Que ya lo está pues regulando. Tenemos ya una ley de víctimas que nos da además una comisión de víctimas y que nos da la posibilidad de empezar a visibilizar, ¿no? esos huecos que existían en el sistema de procuración de justicia para la justicia desde la visión de las víctimas y no solamente desde la visión de quien cometió un delito, por ejemplo. Y tenemos ya modelos de trabajo con agresores. En el caso de la recomendación, como les decía, la recomendación 19 es del 92 y entonces en el 2017, y como ya nos contó José, la sociedad civil y el propio comité CEDAW hace un ejercicio de revisión de la recomendación 19 y de actualización de la misma para un poco revisar qué cosas se tienen que modificar y qué cosas se tienen que subrayar de lo que se ha hecho y no se ha hecho por parte de los estados, ¿no?
en relación a las recomendaciones que se tenían en la recomendación 19. Entonces, en la 35, que es de 2017, y ahora sí, estamos mucho más para acá, apenas hace menos de 10 años, la recomendación 35 tiene como puntos específicos la responsabilidad por actos u omisiones de agentes estatales. Y un punto que ahorita lo vamos a ver, que se pega totalmente a la sentencia del campo algodonero, la recomendación por actos y omisiones de agentes estatales, que implica que no solo digamos, el razonamiento detrás de este punto es que la violencia y las violencias de género contra las mujeres no son solamente violencias que ejerce una persona contra otra, ¿no? Un individuo contra otro individuo, un hombre contra una mujer. No son solo eso, sino también implican una responsabilidad de las instituciones y del Estado como Estado, ¿no? Para no atender las condiciones estructurales, el contexto que permite que esa violencia se produzca y se reproduzca, ¿no? Entonces, ya es no solamente poner la responsabilidad de las violencias en quien las ejecuta. Eso no quiere decir que le estemos quitando responsabilidad al agresor, pero estamos diciendo que además hay una responsabilidad en quien permite que el contexto, ¿no?, permita esa violencia. Entonces, esta responsabilidad por actos o omisiones de los agentes estatales está íntimamente ligada con la creación de, ahora sí, instituciones, procesos de capacitación, reglamentos, protocolos, códigos de conducta que se han ido generando al interior de las instituciones públicas, y quien haya sido por aquí servidora pública sabrá que todas las instituciones cuentan con una serie de normativas y reglamentos, y unos muy específicos en materia de violencia contra mujeres, acoso y hostigamiento sexual, ¿no? En general, códigos de conducta para prevenir, por ejemplo, violencia o acoso laboral, etcétera. Entonces, esto también implica esto, ¿no? Como también un reconocimiento, digamos, que las instituciones han ido incluyendo, incorporando estas medidas a sus aparatos, al aparato del Estado, pues, y que eso es importante, pues, pues primero conocerlo, para luego poder criticarlo, para luego poder fortalecerlo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno de los puntos que para mí es muy importante. Luego está la responsabilidad por actos u omisiones de agentes no estatales, que esto es un tema interesantísimo desde mi punto de vista, que es cuando los servicios que deberían ser proveídos por el Estado, por ejemplo, la salud, la educación y la reinserción social, no son proveídos por el Estado, y entonces el Estado, digamos que subcontrata o comisiona a agentes no estatales, a personas que no son servidores públicos, para proveer estos servicios, y de todas maneras hay una responsabilidad por parte del Estado, porque les dio esa responsabilidad a otros, ¿no? Entonces, en el caso de salud y educación en México es clarísimo, porque la salud y educación en México sí la delegan a entes particulares, ¿no? Digamos, es decir, sí hay hospitales privados que no son del Estado y que de todas maneras proveen servicios de salud. Sí hay escuelas, instituciones, universidades, etcétera, que son particulares, que no son del Estado, pero que proveen servicios de educación, y que estos dos rubros, estos dos sectores más bien, tienen que tener una vigilancia del Estado importante, ¿no? Clara, directa, específica en todas las cosas que hacen, desde planes y programas o desde programas de salud, etcétera, para garantizar que los servicios que están proveyendo están cumpliendo con los estándares como si el Estado los proveyera, ¿no? En México, de salud y educación creo que nos queda clarísimo. Reinserción social no tanto, porque en México las prisiones no han sido aún, esperemos que eso no pase y que no pasen las propuestas que por ahí se están dando respecto a que la reinserción social sea tomada por agentes privados.
y que, como sí sucede en otros países, por ejemplo Estados Unidos, en donde lo mismo, ¿no? El Estado delega, digamos, en agentes no estatales, en proveedores privados, la responsabilidad de la reinserción social, en este caso, pues las prisiones, ¿no? Y bueno, que cuando hay actos de violencia que se suceden en estos sectores, aunque los agentes no estatales no sean debido a servidores públicos, tienen que ser llamados a cuentas como si lo fueran, ¿no? Básicamente eso es lo que dice la recomendación 35. Luego tenemos las recomendaciones ya específicas en materia legislativa, que habla, hay una recomendación clarísima sobre la tipificación como delito de todas las formas de violencia, violación y otras formas de violencia sexual con un énfasis muy específico, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí hubo toda una discusión cuando se discutió la recomendación 35 sobre los estados los estados, me refiero a los países, pero también al interior de México sucede, ¿no? Los estados en donde el intercambio sexual, la cópula, como dice el Código Penal, entre personas, por ejemplo, de una familia o cuando una persona había violado a una mujer y luego se casaba con ella como forma de reparación, entonces el delito era perdonado, ¿no? Este tipo pues sí, de formas de violencia que no eran necesariamente reconocidas como tal o luego no eran reconocidas como delito, es una de las medidas de recomendaciones en materia legislativa que la recomendación 35 pone mucho énfasis, ¿no? Luego tenemos las medidas de protección, que tienen que ver sobre todo con la protección a víctimas y testigos en el proceso penal, en un proceso de procuración de justicia. Y se habla, por ejemplo, de las garantías procesales, no me voy a meter mucho en esto, pero de las garantías procesales, es decir, que la víctima conozca de su caso, que conozca las diligencias que el Ministerio Público va a realizar para investigar sobre su caso, que tenga derecho a conocer su expediente, cosas que hasta este momento eran casi como que impensables, ¿no? O sea, tú ibas y denunciabas un delito y quién sabe qué hacía el Ministerio Público y si te iba bien, llegaban un año, 2 meses, 3 días, dependiendo del delito que habías denunciado y dependiendo qué tan bueno era el Ministerio Público, llegaba y te decía, ya agarramos a su agresor o ya agarramos al que se robó su carro o ya agarramos a el que sea y ya recuperamos su bien, lo que sea. Muchas gracias por participar, ¿no? Básicamente. Las garantías procesales en el sistema de justicia penal acusatorio, que es el que en este momento funciona en nuestro país, requieren que la víctima tenga un proceso, una participación activa de su proceso de búsqueda de justicia, ¿no? Y esto es especialmente importante cuando hablamos de violencia contra mujeres y violencia de género. La violencia contra las mujeres y la violencia de género es como ustedes bien lo saben, es una forma de violencia y si lo llevamos al ámbito de los delitos, es un tipo de delito que está en donde la víctima y el perpetrador, o posible perpetrador y posible víctima, como quieran, están íntimamente ligados, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia familiar. Entonces, es prácticamente imposible que una víctima de, por ejemplo, violencia familiar vaya y denuncie y luego se regrese a su casa y se espere 2 días, 2 meses, un año para que el Ministerio Público vuelva y le toque la puerta y le diga que cree, ya agarramos a su agresor. Eso no hay manera de que suceda cuando estás denunciando un delito de violencia familiar, porque prácticamente vives con el agresor, ¿no? Entonces, la participación de las víctimas en su proceso de búsqueda de justicia es infinitamente importante, ¿no? Y la protección, sobre todo de las víctimas y los testigos de delitos como estos, también son severamente importantes. Otro de los puntos de protección de víctimas y testigos, y en este punto nos vamos a detener
la siguiente unidad, cuando trabajemos órdenes de protección. Vamos a trabajar sobre todo esta parte de las garantías procesales de víctimas y testigos y el derecho a la evaluación del riesgo, a las medidas de protección y a la reparación del daño, ¿no? Las medidas que la recomendación 35 propone o recomienda, digamos, tienen muchísimo énfasis en esta parte de la reparación del daño y cómo la reparación del daño tiene que ser algo que, digamos, satisfaga las necesidades de la víctima más allá de lo que el Estado piense que es bueno para la víctima, ¿no? Entonces, esto es también sumamente importante cuando hablamos de violencia de género, porque, por ejemplo, cuando hablamos de violencia familiar, ustedes saben bien, las víctimas muchas veces te dicen, yo no quiero que este señor se vaya a la cárcel, no me importa que se vaya a la cárcel, lo que quiero es que deje de violentarme, ¿no? O lo que quiero es que nunca más vea a mis hijos, o lo que quiero es que me dé la pensión y no quiero volverlo a ver nunca más, ¿no? Y estemos de acuerdo o no, como personas, como amigas, como mujeres, como feministas, de lo que quiere la víctima, lo que es importante es decir, claro, lo que quiera la víctima es lo que a la víctima le parezca justo, es lo que tiene que suceder, ¿no? Y lo que a la víctima le repare su daño es lo que tendría que procurar el Estado que suceda, ¿no? Y en ese sentido, las medidas de protección y reparación del daño están íntimamente ligadas y tienen una importancia fundamental cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres. Lo vamos a ver dentro de 2 sesiones. Voy a estar invitada, 2 sesiones o 3, no, 2 me parece. Estoy invitando a una colega que es especialista en derecho penal y especialista en medidas de protección. Entonces no se la pierdan, por favor. El comercial. Luego, las medidas de protección de la recomendación 35 tienen que ver más con, perdón, de prevención, tienen que ver más con un poco lo que decía la 19 en materia de educación y comunicación, ¿no? Cómo hay que abordar y erradicar los estereotipos, prejuicios, costumbres, prácticas que consienten o promueven la violencia y que sustentan la desigualdad estructural entre las mujeres y los hombres. Entonces, como pueden ver, lo que hace la recomendación 35 desde mi perspectiva es un poco como darle una estructura y como un sustento teórico y de activismo, ¿no? Incluso a lo que decían las recomendaciones en la RECO 19, ¿no? O sea, como que la redondea, digamos, si lo queremos llamar así. Luego, entonces fíjense, tenemos la recomendación 19 es del 92. Y en el 92, si tuvieron chance de darle un ojo a la sentencia del campo algodonero, en el 92 estábamos justo empezando los los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? La recomendación 35 sucede pues casi 20 años después, no, sí, más de 20 años después, y retoma justamente todos estos casos que ya se fueron llevando a la Corte Interamericana y a otras cortes de derechos humanos en el mundo, y retoma esto para hacer un sustento mucho más fuerte. Entonces, la recomendación 35, que es del 2017, ya habla, como ya les decía, de esta responsabilidad de agentes estatales, de reparación del daño, etcétera. Y retoma 2 cosas, los criterios, los estándares, que a mí me parece fundamental que, aunque no seamos abogadas, podamos entender cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres y cuando hablamos de acceso a la justicia para las mujeres. La sentencia de la Corte Interamericana del Campo Algodonero en 2019 pone sobre la mesa 2 términos y 2 conceptos fundamentales para hablar de acceso a la justicia para las mujeres. Uno es el estándar de debida diligencia. ¿Qué quiere decir eso? La debida diligencia implica que hay un deber por parte del Estado
de prevenir los crímenes que se suceden, ¿no? Los delitos que suceden. Es decir, el Estado no solamente es, si a ti te roban tu carro, el Estado no solamente es responsable de recibir tu denuncia, de atenderte como víctima y de decirte, ¿está usted bien, señora Violeta? No le pasó nada cuando le robaron su carro, necesita servicios, necesita atención psicológica, médica, necesita un asesor jurídico, necesita un asesor victimal, necesita que todo esto que puede necesitar por el simple hecho de ser víctima de un delito, sea este delito de robo a vehículo, que es el delito más simple que se me ocurre en este momento, el Estado tiene la obligación de proveerte de todos estos servicios que acabo de decir, ¿no? Aunque tu delito sea robo de vehículo. Luego, tiene el deber de investigar cómo sucedió el delito, en dónde estabas, en qué condiciones, qué estaba pasando alrededor, etcétera, y tiene el deber de investigar y perseguir al posible responsable del delito, ¿no? Y en la persecución implica no solamente, como nos lo imaginaríamos así, de que ir en la patrulla persiguiendo a un ladrón, no, también implica perseguir en términos especialmente, pues sí, de derecho penal, es decir, de hacer una investigación, de hacer pesquisas, de hacer investigaciones, de buscar las cámaras y qué pasó, dónde están las cámaras, qué se ve en la cámara, hacer algún tipo de el retrato hablado, de publicar el retrato hablado para que la sociedad pueda apoyar en la pesquisa, etcétera, 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 ¿no? Ese es el deber de investigación. Y luego sigue, que este es el que a mí me parece más importante, el deber de, bueno, y obviamente si agarran a la persona, si aprenden a la persona responsable, entonces enjuiciarla, llevarla a juicio, hacer todo el proceso de enjuiciamiento, y si se le reconoce como responsable por parte del Poder Judicial, de un juez o una jueza, entonces llevarlo a proceso de reinserción social, el cual puede ser ir a la cárcel o puede ser otras medidas que no sean privación de la libertad, ¿no? Todo ese es el proceso de justicia penal que existe en México, ¿no? Otro de los deberes, que es el más importante desde mi punto de vista y es el que la sentencia del campo de algodonero pone súper énfasis, es el deber de prevención de los crímenes, y en específico habla de un estándar respecto a cómo el Estado tiene el deber único de proteger los derechos de las personas víctimas frente a actos de particulares. ¿Esto por qué fue? Porque durante el juicio ante la Corte Interamericana, el Estado mexicano lo que decía como manera de defensa es que las mujeres asesinadas en Juárez no fueron asesinadas por agentes del Estado, fueron asesinadas por personas que no eran servidores públicos, ¿no? Esa fue su defensa. Y entonces el estándar de debida diligencia que coloca la Corte en la sentencia dice claramente, ok, no tenías, es decir, tus agentes del Estado no cometieron este delito, no cometieron una violación de derechos humanos porque no asesinaron, no violaron, no torturaron a estas mujeres, según tú, no las desaparecieron. Ok, tú dices que no, investigamos, aunque no haya sido así, tu deber de todas maneras era haber prevenido que esto sucediera, ¿no? ¿Cómo previenes? Bueno, pues generando acciones de educación, acciones de patrullaje todos los días en ciertas zonas que son más peligrosas, con el alumbrado público. O sea, hay una y millones de medidas que puede tomar el Estado para prevenir que el delito suceda, ¿no? Y lo que dijo la Corte en esta sentencia es, el Estado no tomó ninguna previsión para que estos crímenes sucedieran. El segundo estándar que me parece fundamental de la sentencia del campo algodonero es la doctrina del riesgo previsible y evitable, que es muy ligado a lo que acabo de decir.
Y dice considerar especialmente que el Estado mexicano debe, el Estado pues, debe considerar especialmente datos del contexto social de las víctimas y su integración a colectivos y grupos sociales discriminados para definir el alcance de las obligaciones estatales de derecho, de respeto, garantía y protección. En español, dice que el contexto de las víctimas, en el caso del campo algodonero, que eran mujeres jóvenes, migrantes, que no tenían acceso que no habían tenido acceso a educación, que estaban contratadas en las peores condiciones más precarias que podían haber estado contratadas en un sector laboral, que vivían en condiciones pues de pobreza, que vivían en un espacio de la ciudad que era especialmente peligroso, que bla, 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 bla. Todos esos datos del contexto social de las víctimas tendrían que haber sido tomados en cuenta cuando las mamás de esas mujeres fueron y denunciaron ante el Ministerio Público y dijeron, mi hija está desaparecida. Y entonces, en vez de decirle a la señora, ay señora, su hija se fue con su novio, tenían que haber tomado en cuenta todos estos datos del contexto social para decir, esta persona era una persona que estaba en riesgo potencial, ¿no? Porque todas sus condiciones la ponían en un mayor riesgo que si hubiera sido otra mujer de otro lugar, en otro contexto, de otra condición socioeconómica, etcétera. Y a partir de ahí, tú tienes como Estado que decir, como esta víctima es una víctima que está en un mayor riesgo por sus condiciones sociales, entonces mi alcance y mi obligación como Estado tiene que ser todavía mayor que la que le proveo a otra porque no está en esas condiciones, ¿no? Y entonces yo tengo que identificar que hay un riesgo que era previsible y era evitable, o sea, que esas mujeres vivían en un riesgo que se pudo haber prevenido, que se pudo haber evitado, y el Estado no lo hizo, ¿no? Entonces son dos cosas que son fundamentales para hablar de prevención de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos estándares, ¿qué ha hecho México? Bueno, México, como ya dijimos, ya hizo medidas legislativas, jurídicas, ya tenemos leyes generales, ya tenemos presupuestos con perspectiva de género, ya tenemos la ley de víctimas, ya tipificamos delitos en razón de género. En materia de protección ya tenemos a la CONAVIM, ya tenemos centros de justicia para las mujeres, ya tenemos una comisión de víctimas, ya tenemos refugios, ya tenemos fiscalías especializadas en las fiscalías generales en materia de género, de feminicidio, de delitos contra mujeres, etcétera. Y en materia de prevención ya tenemos programas para agresores y ya tenemos estadísticas con perspectiva de género. Ahí vamos, ¿no? Todo esto hemos hecho en México. Y todo este contexto jurídico nacional lo tenemos aquí. Creo que puse una, espérenme porque puse una que no era. ¿Me podrías decir que tiene el Sí, marco de jurídico de México? tenemos, se los quiero explicar, pero justo esta es la que quiero mostrarles otra, espérenme tantito. Sí, ya, gracias. Yo quiero mostrarles otra que modifiqué. Acá está. Entonces, fíjense. Este es el marco jurídico que tenemos actualmente, que se los quería mostrar así porque me parece más importante, más relevante así. La Constitución política, que es la que marca todo el derecho en nuestro país, ¿no? Y luego tenemos las tres leyes generales más importantes para este tema: la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Y luego tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la manera en que se investigan y se persiguen los delitos en México. Esto implica, ay Dios, esto implica que hay una serie de obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos
que están incluidas de manera particularmente importante en la Constitución, perdón. En la Constitución tenemos en el artículo primero, a partir de la reforma constitucional del 2011 y con mucha influencia de la sentencia del campo algodonero y de todos los estándares que ya hemos hablado la clase pasada y esta, tenemos una reforma constitucional que elevó al grado de constitución, al grado inconstitucional, los tratados internacionales en los que México es parte. Entonces, como lo les decía la semana pasada, México es especialista en firmar y ratificar todo lo que se le pone enfrente, pero luego ya es no solo firmar y ratificar por firmar y ratificar, sino que la Constitución nos dice, bueno, tú firmas y ratificas todos los tratados internacionales, entonces ahora, si ya los firmaste y los ratificaste, tu responsabilidad es no solo firmarlos, ratificarlos, sino también procurar que se hagan ley. ¿Cómo procuro que se hagan ley? Pues los voy a elevar a rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi Constitución, en el primer artículo, literalmente la primera frase de nuestra Constitución en México dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, todos los tratados que México haya firmado y ratificado están al mismo nivel que nuestra Constitución. Y como ustedes saben, la Constitución es la ley máxima en este país, ¿no? Eso implica que el Estado tiene que generar todas las condiciones posibles para que los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se cumplan, sean garantizados. Entonces dice que, por ejemplo, se van a interpretar las normas de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo siempre en todo momento a las personas en la protección más amplia, es decir, que si hay una regla, una ley, lo que sea, que, por ejemplo, si tengo dos leyes que están al mismo nivel en un estado y estas dos se contraponen en términos de derechos, entonces la Suprema Corte de Justicia, que es la responsable de tener las discusiones respecto a qué es constitucional y qué no, tiene que analizar esta disyuntiva entre estas dos leyes, favoreciendo siempre la ley que reconozca más derechos a las personas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han oído como estas discusiones sobre la Suprema Corte de Justicia que dicen, pues es que se le hizo una reforma, la que se me ocurre ahorita, ya no me acuerdo de otra, se le hizo una reforma a la Constitución de Nuevo León, en donde dice que la vida se debe proteger desde la concepción. Y entonces, esa reforma de la Constitución de Nuevo León está contraponiéndose con otra, que es la Constitución mexicana, que dice que las mujeres tienen derecho a escoger libremente cuántos y cuándo quiere tener hijos en su vida, ¿no? Se contraponen y entonces lo que hace la Corte es que hace un análisis jurídico y hace una interpretación de lo que dice una y lo que dice la otra y tiene que tomar la decisión que favorezca la mayor protección a la persona y a sus derechos, ¿no? Todo esto siempre atendiendo a los tratados internacionales y por supuesto a lo que dice la Constitución. Y luego, que este es el más importante, el párrafo tercero del artículo primero dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que cada ley establezca. Entonces, fíjense, aquí le da dos grandes responsabilidades al Estado mexicano. Una, la de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, y que los agentes del Estado tienen la obligación de hacer todo eso. Y también
dice que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que se sucedan en el ámbito de su competencia, ¿no? Esto implica que el Estado mexicano ha adquirido, a partir de esta reforma constitucional en 2011, una serie de obligaciones en materia de derechos humanos que es, digamos, altísima, ¿no? Su obligación para que los derechos humanos se respeten y se garanticen y que cuando hay una violación a derechos humanos haya todo un proceso largo y profundo, ¿no? Para sancionar esas violaciones y reparar a las víctimas, es fundamental. Y está ahí súper escrito, no hay nada más claro que el artículo 3º constitucional. Entonces, esto implica una serie de responsabilidades que el Estado mexicano tenía poco, digamos, tiene poco de haber, digamos, pues adquirido. Y entonces estamos un poco pues en la proceso de transición, si le queremos llamar así, de lo que pasaba antes de la reforma a lo que sucede después y que implica una serie de responsabilidades para las servidoras y los servidores públicos que no necesariamente estaban preparadas, preparados, dispuestos, dispuestas a tomar, ¿no? Pues bueno, ahí está el gran reto que tenemos en materia de derechos humanos y de violencia contra las mujeres y violencia de género, pero tenemos un montón de instrumentos que nos dan la posibilidad también de, pues, de trabajar para eso, ¿no? Ay, nos quedan 5 minutos, perdónenme, no me dejen hablar tanto. Preguntas, dudas. No. Bueno, yo quisiera centrar un comentario final, si me lo permite, con mucho cariño. Yo he dedicado toda mi vida a militar dentro de un partido político, hago política de manera formal. Amo estudiar, aunque sea a mis 58 años, los acabo de cumplir, pero qué bonito que estudié y que me hago de estas herramientas y que ahora que las contrapongo con quien estudió desde hace mucho, aunque tenga doctorados en constitucional, ni lo entienden ni lo comprenden. Yo creo que el principio y el fin de todos los problemas en México son los partidos políticos y vengo llegando a esa conclusión por trabajos que estoy haciendo en 2 maestrías. Si los partidos políticos se dedicaran no solo a promover la participación política de la ciudadanía, de la sociedad, ya con perspectiva de género y garantizando la participación de las mujeres por el principio de paridad, sino que además tienen una gran responsabilidad en desaprender, en adquirir nuevas herramientas, porque ¿de dónde salen las propuestas? De las personas que hacen política. ¿Y quiénes llegan a ocupar cargos? Las personas que hacen política en los partidos. Pero si ustedes supieran la gran cantidad de gente con el nivel de ignorancia que está en los partidos políticos, con esas terquedades, con esas visiones heteropatriarcales, heteronormadas, misóginas de poder, de corrupción, les daba miedo. De verdad, a mí me da pánico, hay momentos en que digo, ya no puedo con esto, ya no puedo, en verdad ya no puedo, entre más conocimiento tengo, más herramientas obtengo, más me da preocupación, porque esta gran revolución que inició hace unos años y que en 2011 marcó ya un rumbo definido de cuál iba a ser el camino, no se va a consolidar ni se va a contratar si no existe algo que en los partidos se llama voluntad política. Y una cosa sí se los digo, ellos no tienen voluntad política. Gracias. Muchas gracias, José. No claudiques, por favor. Necesitamos mujeres en la política, necesitamos mujeres en los partidos, necesitamos mujeres feministas y activistas adentro. Pero sí, yo creo que no solamente los partidos, sino en general, mientras las organizaciones de la sociedad civil, en lo general, o sea, de todos los sectores, de todas las colores, de todas las organizaciones de la sociedad civil organizada,
no tengan un conocimiento profundo y más allá de un conocimiento teórico, creo que tú lo has dicho bien también, como de una voluntad y de un proceso de autoanálisis y autorreflexión, más allá de si conozco la reforma o no, o de si conozco la sentencia o no. Creo que ahí es donde está el gran trabajo que, pues, que hay que hacer, ¿no? Creo que sí, que eso, pero mientras más mujeres haya y más mujeres estén, pues más vamos a lograr eso. Entonces, no claudiquemos, por favor. Ya, yo también me canso, pero muchas gracias, José. ¿Alguien más? Mm, no necesariamente con respecto al tema, pero sí me intriga. ¿A qué se Dime, dime. dedica usted? ¿En qué áreas está usted haciendo la labor en, no sé, en las políticas? ¿Yo? Ajá. Muchas gracias. Bueno, hago aquí activismo desde el salón de clases, que eso siempre es muy importante. Luego trabajo, no te oí, Licelia, ¿qué? No, no dije nada. Ah, bueno, hago esto de dar clases y sobre todo trabajo mucho dando justamente conferencias, talleres, procesos de capacitación, tanto pues trabajo con diversidad de personas. Ahorita estoy trabajando mucho con empresas, pero también trabajo mucho y he trabajado muchísimo con servidoras, servidores públicos. Me dediqué muchos años, 8, casi 9. Trabajé en una organización, en una agencia del Sistema de Naciones Unidas, en un proyecto justamente sobre sistema de justicia penal y acceso a la justicia para las mujeres. Y mi principal labor en este proyecto era justamente trabajar con servidoras, servidores públicos del sistema de justicia, tanto de procuración como de administración de justicia. Em, Casi siempre eso, como facilitando talleres, conferencias, etcétera. Y bueno, pues eso, es por eso que trabajo mucho y he trabajado mucho con abogados y abogadas, y eso me da como esta posibilidad también de comprender eso como de adentro, aunque yo no sea abogada, pero algún día lo seré cuando me dé tiempo la vida para ponerme a estudiar otra vez. Sí, gracias, gracias. La verdad es que me da curiosidad, le voy a decir por qué, porque a mí me chocaba esto, este asunto de las políticas públicas y la política que flojera, la verdad. Pero la verdad es que con usted le he agarrado hasta el gusto y me emociona. No, sí, la verdad es un tema que me está emocionando, ¿no? Ay, Entonces, muchas era gracias. mi curiosidad más que nada, pero la forma en que lo presenta efectivamente resulta ser un tema pues mucho más interesante. Por eso pregunto, pero muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Licelia. Sí, fíjate que eso, o sea, muchas veces pensamos que hablar de leyes, de normas, de políticas, pues es, si no, sobre todo si no somos abogadas, pues no entiendes nada, ¿no? Y para mí es muy importante como, sobre todo, entender en dónde está el efecto que tiene la norma, la ley, el estándar en la vida de las personas, especialmente en la vida de las mujeres que hemos sido víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, para mí eso es como una cosa que ha sido fundamental. Creo que ahí es cuando, pues sí, que he logrado como hacer ese cambio y que podemos entenderlo desde otro lugar, creo. Sí, gracias. Muchas gracias. Siento la pertinencia y la importancia de estar en las políticas públicas. Así Lo es. hubiera pensado hace todavía un año, ya que flojera, pero la verdad es que sí, se me hace interesante. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, entonces, solo quiero tomarme, les robo 2 minutos más solo para decirles que tenemos la próxima semana la entrega de la actividad 1. Como ustedes saben, y les pido que vuelvan a la plataforma y revisen atentamente las instrucciones. Bueno, con José ya acordamos un cambio en su entrega. Y si Licelia, Viri, por favor avísenme si tienen alguna cosa que quieran plantear diferente, estoy abierta. Solo si no es diferente y si van a hacer la actividad que está propuesta para la actividad de la próxima semana,
les pido que tomen mucha atención en el caso que van a elegir. Por dos razones. Una, porque al elegir el caso, de alguna manera van a empezar a elegir también como cuáles programas, políticas, normas, etcétera, se van a llegar para estudiar y poder analizar el caso. Y la otra cosa que les quiero decir, les quiero compartir con mucha, no sé cómo decirlo, con mucha sensibilidad, es que tomen mucha conciencia al elegir su caso, si es un caso que les toque personalmente y decidan en función de eso y con una análisis sensible de lo que el caso les tome en su vida y en su corazón, decidan si lo toman o no. No sé si me explico. Porque son casos duros, son casos de feminicidio, que al momento de empezar a leer y a revisar y a meterse en las notas y en los periódicos y en las entrevistas y en etcétera, puede generar un efecto que no quiero que genere si ustedes no están listas para ello. Entonces, por favor, tomen solo esa recomendación ahí para que puedan, pues sí, como tomarlo en el momento en que ustedes lo decidan. Tomar el caso que les parezca que pues es más, pues quizás útil o quizás que les resuene más o lo que ustedes decidan. Y si deciden tomar un caso y en el momento en el que estar estudiándolo tienen alguna necesidad de hablarlo con alguien, también estoy disponible. Y si necesitan tomarse más días para hacer el trabajo porque al leer el caso algo les rebotó, algo les pasó, por favor avísennos a Pati y a mí y vemos cómo lo resolvemos. Pero trabajar con casos de víctimas de violencia, en específico víctimas del feminicidio, no es fácil, entonces, por favor, solo, pues, cuídense, ¿no? Eso, nada más. Entonces, bueno, les voy contando. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbanme al correo electrónico, si no, a través de Pati. Y pues nada, estoy atenta a cualquier duda que puedan tener para entregar su tarea la próxima semana. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho. Feliz viernes. Bye. Gracias. Bye.